ahí creo que se metió bueno, a nuestro ciclo de conferencias, a un siglo del conflicto religioso en México. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitada a la doctora Ariadna Guerrero Medina, que creo que ya está conectada por ahí, no la vemos, pero por ahí ya debe estar. Y además con Sí, un ya buen estoy público. aquí. Buenas Ya, tardes. Ya, buenas tardes. buenas tardes, mucho gusto y sobre todo Mucho muchas gusto gracias igualmente. por estar aquí en este ciclo que como todo tema ha tenido sus críticas, sus bienvenidas, etcétera, porque sabemos que es un tema un poquito complicado, pero ya pasaron 100 años. Entonces yo creo que visto con la perspectiva del tiempo, podemos llegar a conclusiones un poco más certeras, pero no cabe duda que es un tema que mueve muchísimo a nuestro público porque tenemos un buen público que nos va siguiendo, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar con su conferencia que lleva por título Asociaciones religiosas en resistencia con el gobierno de México. O sea, un tema de verdad muy, muy interesante. Y antes de darle la palabra, pues para quien la conozca, quien no, leemos su currículum para que la gente, los que nos van siguiendo, pues la conozcan a usted, su obra y sobre todo estar muy atentos a este tema que va a ser de mucho, mucho interés, poco conocido también, ¿eh? ¿Verdad? Yo creo que la investigación Sí. ha sido muy original, cosa que la felicitamos desde el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Gracias. Slim. Y adelante. Bueno, la doctora Ariadna, perdón, Guerrero Medina es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Actualmente es coordinadora de la Academia de Humanidades en la Preparatoria Femenil de la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Pontificia de México y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Con tantos problemas que ha habido, el CIDE ya es muy conocido por todos lados, ¿eh? Bueno, en el 2022, su tesis doctoral, Católicos Mexicanos en el extranjero, la Unión Internacional de Todos Amigos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, 1926-1929, obtuvo mención honorífica en el Premio Berta Ulloa, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER, así como en el Premio Friedrich Katz de la Academia Mexicana de la Historia. En 2012 obtuvo la medalla Gabino Barreda por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entre sus publicaciones más recientes se encuentran los artículos La ciudadanía católica en México, la impronta de la encíclica Immortale Dei del Papa León XIII, publicado en 2024 por la revista Trace del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos del CEMCA, y La diplomacia de la censura, la representación de México en Alemania y Austria durante el conflicto cristero 1926-1929, el cual es parte de la obra Diplomacia Pública Iberoamericana durante el periodo de entreguerras, Estudios de Incursión, editada por la Universidad Libre de Berlín en el 2025. Bueno, pues ha sido muy premiada, muy reconocido su trabajo, cosa que nos da mucho gusto. Y Gracias. pues sin más, le vamos a dar ya la palabra con, con la conferencia que ya había dicho anteriormente, Asociaciones Religiosas en Resistencia en el Gobierno de México. Pues muy bienvenida, doctora Ariadna Guerrero. La escuchamos con gran gusto y le damos las gracias a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Ya tiene un público de más de 150, cosa que nos da mucho gusto, ¿verdad? Y Ay, adelante. sí, es Adelante. un número alto, no me lo esperaba. Pues buenas tardes a todos. Quiero agradecer al doctor Manuel Ramos Medina y a Rubén Martínez Jiménez la invitación que me hicieron llegar hace un tiempo
para ser parte de este ciclo de conferencias en relación con el centenario del conflicto cristero. Dentro de este ciclo, me fue asignada la charla titulada Asociaciones religiosas en resistencia con el gobierno de México. Ante este título, considero que la palabra clave es resistencia, porque este término alude al proceso histórico de conformación de una oposición católica en términos políticos, una oposición que se forma desde los inicios del siglo XX en México. Una oposición que empezó a conformarse durante los últimos años del Porfiriato, que se reafirmaría durante el periodo de la Revolución Mexicana, que rechazaría la legislación plasmada en la Constitución de 1917 y que llegaría a la acción armada ya durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Bueno, para abordar este proceso, quiero tratar varios puntos en mi exposición. Tengo preparado un texto para no perderme. Primero quisiera hablar sobre un poco sobre el catolicismo pues, a nivel global en el siglo XIX para entender las bases doctrinales sobre las que se van a fundar pues algunas de las organizaciones seculares más importantes en México a inicios de la década de 1910 y posteriormente pues entender a partir de esas bases doctrinales por qué estas organizaciones pues se van a confrontar con el Estado postrevolucionario a lo largo de la década de 1920. Y al hablar de organizaciones ligadas al catolicismo, me voy a centrar por cuestiones de tiempo y por lo que yo he venido trabajando en dos de ellas la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, y posteriormente en la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Bueno, este tiempo quisiera empezar con una frase que aparece en las primeras páginas de la obra El catolicismo social, un tercer discordia, de pues uno de los más importantes historiadores sobre el tema, fallecido hace pocos años, Manuel Ceballos Ramírez. Y en las primeras páginas de su obra, él habla de la irrupción de la modernidad. Me gusta mucho esta frase porque creo que es la mejor forma de hacer referencia al proceso que desde finales del siglo cimbró los muros de la Iglesia Católica. En forma de tempestad, la institución eclesiástica vio pasar frente a sí el desarrollo de las ideas ilustradas, la difusión del liberalismo, las transformaciones provocadas por la llamada de las revoluciones, los cambios acelerados por la industrialización, el surgimiento de corrientes de pensamiento como el anarquismo, el socialismo, la crítica a la sociedad y el capitalismo. Hacia de la ilustración y los principios de la Revolución Francesa hirieron la autoridad moral y la influencia social y política que se le había atribuido tradicionalmente a la Iglesia. Ella en 1864, pocos años después de que comenzara la pérdida de los estados pontificios ante el avance de los italianos, el Papa Pío IX, también se le dio a conocer la encíclica Cura, en la cual Doctora, perdón, ¿me establecía. escucha? Sí, perdón, doctora. Sí. Mire, hay algunos problemas con su internet. Yo creo que lo mejor sería apagar su cámara, aunque solo Ah, ok. escuchemos el audio, porque hay algunos problemas. Seguramente es su ancho de banda. Entonces, no se preocupe, aunque sea solamente el audio, pero podría escucharse mejor si Sí, apaga la cámara. hoy. Bueno, a ver. Mm, Listo. ya, bueno. Bueno, voy a poner una. Ah, no, pero no puedo compartir tampoco. Ay, qué calamidad. Bueno, continúo con mi exposición.
En esta encíclica Quanta Cura, el Papa Pío IX establecía que era una época de grandes calamidades para la Iglesia y para la sociedad en general, y que era indispensable reprobar, proscribir, y aquí otro término muy importante, condenar un cúmulo de errores y de opiniones que se oponían a la doctrina y a los derechos de la Iglesia. Ahora, ¿qué es lo importante de esta encíclica Quanta Cura? Que, digamos, de manera adjunta a la encíclica se encontraba un documento hasta ahora muy conocido, que es el famoso Syllabus Errorum. Este documento, bueno, el subtítulo del Syllabus era catálogo que comprende los principales errores de nuestra época, señalados en las encíclicas y otras cartas apostólicas de nuestro Santísimo Señor Pío Papa IX. En este documento se señalaban y se condenaban todos los principios emanados del proceso revolucionario de 1789 y que eran considerados contrarios al orden social, moral y religioso. ¿Qué se condenaba en el Syllabus? Pues los principios del pensamiento moderno, el racionalismo, el socialismo, el estatismo, el naturalismo, el liberalismo, el individualismo, el laicismo, todos esos ismos. Entonces, el Syllabus puso en evidencia, pues, lo que se conoce como la corriente ultramontana o intransigente dentro de la Iglesia. Es decir, la condena de los errores de lo que la Iglesia consideraba como los errores del mundo moderno, todas estas corrientes de pensamiento, que reprobaba todas estas nuevas formas de pensar y que establecía la imposibilidad de reconciliar la religión católica con esas nuevas corrientes de pensamiento. Ahora, para finales del siglo XIX, vamos a tener como algunos cambios. En principio, pues ya no vamos a tener al Papa Pío IX, va a llegar su sucesor, el Papa León XIII, y León XIII va a tener frente a sí una nueva etapa en la historia de la Iglesia, porque para ese momento, pues era ya urgente, era algo evidente en Europa, pues los problemas causados, los estragos causados en la sociedad por el proceso de industrialización. Entonces, con el Papa León XIII, ya a finales del siglo XIX, vamos a ver una redefinición de la relación entre la Iglesia y el mundo. León XIII va a plantear es un nuevo tipo de acción a partir de la cual los católicos puedan proponer soluciones sobre los problemas pues, que más aquejaban a la sociedad. Entonces, aquí ya no solo se trata, como en el Syllabus, de condenar el mundo moderno, sino de situarse dentro de esa modernidad y actuar en favor de la restauración cristiana de la sociedad. O sea, lo que vamos a encontrar, la propuesta de León XIII, podríamos definirla como una suerte de recristianización del mundo moderno. Por esta razón, entonces, en las encíclicas de León XIII, vamos a encontrar pues lo que se denomina como la acción social católica. O sea, cómo la Iglesia puede hacer frente a las corrientes de pensamiento moderno y cómo es que el católico pues se debe situar en este nuevo panorama social. Cómo el católico debe encontrar su lugar en el espacio público y conquistar un lugar en el espacio público, ¿no? Entonces, las encíclicas de León XIII pues fijan la postura de la Iglesia frente a diversas problemáticas de la época. Me voy a centrar en dos encíclicas de León XIII. La primera, y bueno, estas dos de las que voy a hablar son importantes porque llegan a México y tienen efectos muy significativos en el catolicismo mexicano. La primera de ellas es la encíclica Immortale Dei, en la que se define cómo tenía que constituirse el Estado cristiano.
Immortale Dei es una encíclica de 1885. Y lo que dice el Papa León XIII en este texto es, bueno, la Iglesia ya no va a defender una forma de gobierno, la monarquía o la república, sino eso ya pasa a segundo plano, porque lo importante es que de manera indistinta se reconozcan en cualquier forma de gobierno los derechos de la Iglesia. Y para que se reconozcan los derechos de la Iglesia, pues es muy importante la acción de los fieles, porque ellos tienen, dice León XIII, una doble naturaleza. Y esa doble naturaleza es que son católicos, pero también son ciudadanos. Entonces, eso es muy importante, eso sí lo quiero recalcar, porque esta doble naturaleza de la que habla León XIII en Immortale Dei, la vamos a ver em, eh, como un elemento determinante en el pensamiento de los católicos mexicanos que se oponen al gobierno, a los gobiernos posrevolucionarios. O sea, el católico puede actuar en el espacio público porque no solo pertenece a una comunidad de fieles, sino porque también puede hacer uso de sus derechos como ciudadano. Esta encíclica, bueno, no se conoce mucho sobre su proceso de llegada, de recepción en México. Yo recientemente publiqué algo para empezar a entender cómo fue leída, interpretada la Inmortal Ley, que se conoce en nuestro país poco después de su publicación, en 1886. Y bueno, yo he planteado cómo fue, digamos, como un aire fresco que llegó, este, sobre todo para ese momento, para los antiguos, bueno, para quienes habían sido miembros del Partido Conservador, o sea, conservadores que se habían replegado de la política luego de la caída del Segundo Imperio, pues cuando quienes vivían para ese entonces, pues van a recibir un aire fresco en términos doctrinales con la Inmortal Ley, y entonces ya van a estar más interesados no solo en defender una forma de gobierno, la monarquía, sino empiezan a estar más atentos sobre las nuevas directrices de la Santa Sede. Y la segunda encíclica es mucho más conocida, es la Renovada de 1891. Esta encíclica pues fue, como seguramente algunos de ustedes sabrán, la respuesta a la llamada cuestión social. ¿Qué era la cuestión social? Bueno, pues era la situación que vivían los obreros, los daños que vivían los obreros en términos sociales y económicos por el proceso de industrialización, o sea, bajos salarios, bajas condiciones de vida, pues pauperizadas. Entonces, es una encíclica relevante porque pues es el primer momento en el que la Santa Sede empieza a preocuparse por esta situación que pues ya quejaba a diversos países europeos, y también que va a hacer eco en México, porque pues en la época del Porfiriato pues empieza a despuntar el proceso de industrialización. Entonces, en la Rerum Novarum es la base del catolicismo social, un catolicismo social que se aleja tanto del liberalismo, del capitalismo, porque pues es lo que está causando la explotación, la miseria de los obreros, pero dice también la encíclica, nos alejamos, o sea, nosotros como iglesia, de la fantasía del socialismo, porque pues no podemos aprobar la idea de la lucha de clases. Entonces, frente a estos dos males, eh, León XIII propone un tercer camino para la construcción de una sociedad basada en el bien común, es decir, en la recuperación de las costumbres y los valores cristianos. Para conocer todo este proceso, cómo fue conocida la Rerum Novarum en México, pues puede leerse la obra de Manuel Ceballos Ramírez. Lo que yo quiero rescatar aquí
es que la encíclica se conoce en México en 1891. Pasan varios años en donde, si bien la prensa discute el documento, no hay mayores como consecuencias en la organización, en la forma de actuar de los fieles de México, ¿no? O sea, va hasta principios del siglo XX, con la influencia que van a cobrar los obispos que habían tenido estudios en Roma, en el Colegio Pío Latinoamericano, o sea, una generación de obispos formados en las nuevas, en los nuevos intereses, en las nuevas bases de la doctrina católica que se están definiendo y discutiendo en Roma. Ajá, estos obispos piolatinos, como se les conoce, pues llegan a México hacia principios del siglo XX, y en parte esto explica por qué la encíclica Rerum Novarum pues va a tener consecuencias más concretas, palpables, en los primeros años del siglo, ¿no? O sea, más o menos de 1903, y podemos ubicarlo en ese año porque es cuando empiezan a organizarse congresos católicos, semanas sociales, círculos de estudio, en donde se va a empezar a profundizar en el conocimiento de la doctrina social católica, ¿no? O sea, se empiezan a estudiar con detenimiento el Rerum Novarum, la Immortale Dei, eh, y se empieza, aquí lo importante es cómo los católicos de México empiezan a cobrar conciencia y analizar los problemas nacionales, ¿no? Problemas, pues, de finales de la dictadura de Porfirio Díaz. Ajá, se empieza también eh, a discutir qué va a pasar con la sucesión presidencial, el destino, qué va a pasar con los católicos ante la inminente desaparición de esta conciliación que había caracterizado a la iglesia y a la dictadura porfirista, porque pues Porfirio Díaz nunca eliminó las leyes de reforma, pero tampoco las aplicaba de manera estricta sobre la iglesia, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver a principios del siglo XX, pues es un proceso de conocimiento de las encíclicas de León XIII entre los católicos mexicanos, y por lo tanto un proceso de politización en una coyuntura marcada pues por el surgimiento de otras posibles propuestas, de otros proyectos políticos ante pues la inminente desaparición de la dictadura por la muerte, pues que ya se veía como algo probable por la edad de Porfirio Díaz, ¿no? Ahora, estos congresos lo que permitieron fue un conocimiento, como dije, más amplio de los fundamentos de la doctrina social católica. En estos congresos se empieza a discutir, bueno, no solo cómo nutrir, cómo consolidar los conocimientos el conocimiento de la religión por parte de los obreros, también de los campesinos, sino también cómo llevar mejoras económicas, mejoras materiales a a las familias de bajos recursos en México, ¿no? Se empieza a hablar, por ejemplo, de la restauración cristiana del obrero a través de la evangelización de los trabajadores, el progreso económico y el sano esparcimiento de ellos y de sus familias. Se empiezan a organizar, por ejemplo, también las cajas Raiffeisen, que eran como cajas de ahorro para que mejorara la situación económica de las familias en zonas rurales. En este panorama, pues no olvidemos que hacia 1911, después de la caída de Porfirio Díaz, pues surge el Partido Católico Nacional,
que ya nos muestra cómo va a ir avanzando este posicionamiento de los católicos en el espacio público, al grado de que pues forman como tal un partido que empieza pues a competir en elecciones, sobre todo locales, estatales. En Jalisco, Jalisco fue uno de los puntos donde mayor fuerza tuvo el Partido Católico Nacional. Madero para ese momento pues aplaudió la formación de este partido. Después pues vendrá una división del Partido Católico Nacional ante el régimen huertista. Y en este momento, entre la caída de Madero y el inicio del huertismo, tenemos la formación de dos organizaciones católicas, dos organizaciones seglares, que son, por un lado, la Asociación de Damas Católicas y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. La Asociación de Damas Católicas fue fundada por el jesuita Carlos María Heredia en 1912. La idea era pues que las mujeres, dadas sus virtudes y sus responsabilidades domésticas, pues también hicieran o fueran partícipes en la solución de los problemas educativos, morales, religiosos y sociales del país, ¿no? Un año después, y también con la presencia de jesuitas, tenemos la fundación de la ACJM. Aquí quisiera ver si se puede compartir por un momento una imagen. Voy a ver si se puede compartir para que vean el emblema de la ACJM con la Virgen de Guadalupe en el centro. Esta es la portada de una publicación de años más adelante, pero bueno, creo que se puede ver ahí el elemento claramente nacionalista que caracterizó a esta organización seglar. Bueno, voy a tratar de dejar la imagen, y si hay algún problema de interferencia, pues la quito, ¿no? Pero sí me gustaría que la observara. La ACJM, bueno, tiene sus orígenes en el Centro de Estudiantes Católicos y se funda en 1913 bajo la dirección del jesuita francés Bernardo Vergüent, quien trata de darle pues a estos jóvenes, organizarlos a la manera de la Asociación Católica de la Juventud Francesa. En los estatutos de la CJM, que fueron elaborados por Vergüent y por otro jesuita muy importante de nuestro país, Alfredo Méndez Medina, se establecía que el fin de la ACJM era la coordinación, estoy citando, de las fuerzas vivas de la juventud católica mexicana para restaurar el orden social cristiano en México. La ACJM, continúo, quiere ser este ejército y para lograrlo trabajará por alcanzar la formación mutua de sus miembros por medio de la piedad y el estudio. Para Vergüent afirmaba que el país se encontraba en una situación de aflicción debido a que Dios había sido excluido de la legislación, de la escuela y de la vida pública. Mientras que el positivismo, de acuerdo con él, pues se había convertido en este cáncer del alma nacional, porque se había erigido durante el porfiriato, pues en la religión del Estado. Así lo veía Vergüent. La situación que entonces imperaba era de la indiferencia de los católicos, el olvido del patriotismo y la creciente influencia del socialismo entre los obreros. Por eso, este jesuita francés que organiza y le da forma a la ACJM, sostenía que la juventud era el elemento clave para la renovación de la vida nacional.
pues los jóvenes debían ser formados bajo una fe profunda en la causa de Dios, de la patria. Ajá. Y algo muy importante para él, los jóvenes debían convertirse en una élite. Ajá. Él decía que así como la levadura hace fermentar la masa, los jóvenes tenían que ser la vanguardia en la lucha social para detener el curso o el avance de la secularización de nuestro país, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con la ACJM? Bueno, pues en los años más de mayor violencia de la provocada por la revolución, mantienen sus actividades, por lo menos en la Ciudad de México. em, eh, Continuaron organizando cursos de historia, de filosofía, de religión, de catolicismo social. Ajá, o sea, estudiaban las encíclicas, atendían a algunos heridos por por la propia violencia revolucionaria, impartían clases en escuelas dirigidas para obreros, situadas en distintos puntos de la Ciudad de México. Difundían entre los obreros también la costumbre de rezar el rosario. En muchas de estas labores pues apoyaron y colaboraron muy de cerca con las damas católicas, principalmente en las escuelas nocturnas para trabajadores. Y lo que vamos a ver es que a partir de 1918, o sea que ya va disminuyendo la violencia de la revolución, la ACJM va a empezar a desplegarse de manera nacional. Ajá. O sea, desde la Ciudad de México, desde el centro, va a comunicarse y a estar al tanto de la fundación de centros regionales en la mayoría de los estados del país. Ajá. O sea, de 1918 tenemos como la expansión nacional de la ACJM, y ya hacia los años 20, pues la organización va a tener como su principal eje el sindicalismo católico. Ajá. O sea, la formación, la atención de los problemas de los obreros, ajá, como lo mencioné hace un momento. Atender a los obreros no solo era contribuir a la formación religiosa de este sector, sino también llevar a cabo todas las acciones necesarias para el mejoramiento material, para el mejoramiento económico de este sector, acercarlos a diversiones o entretenimientos que ellos consideraban que eran sanos, que no eran inmorales. Ajá. O sea, alejarlos de los juegos, de las apuestas, del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Eso era el interés de la CJM. También empieza en los años 20 un interés por el sector de los campesinos, sobre todo porque la ACJM, aunque no de manera tan clara en los años 20, sino hasta los 30, pero ya empieza a expresar su preocupación por el reparto agrario. Ajá. ¿Por qué los ACJmeros se oponen al reparto agrario? Pues porque consideran que es un acto que viola la propiedad privada. Ajá. Y para ellos la propiedad privada pues era un derecho inviolable. Ajá. Entonces, pues repartir las tierras atentaba contra ese derecho sagrado e inviolable en el que ellos veían que era la propiedad privada. Y además, como lo expresarán también más adelante, ellos van a estar continuamente argumentando que el reparto agrario pues convertía al campesino en una presa, o sea, en un cautivo de los gobiernos en turno. O sea, el reparto agrario realmente, decían los ACJmeros, pues limitaba y eliminaba la libertad de los campesinos. Es muy importante mencionar esto. Los ACJmeros afirmaban
que ante las limitaciones que los gobiernos revolucionarios habían impuesto a la Iglesia y que pues estaban plasmadas en la Constitución de 1917, que quiero pensar que pues ya la han mencionado, o sea, ya se ha estudiado el contenido anticlerical de la Constitución. La CJM afirmaba que la fuerza viril y el espíritu cristiano de la juventud serían la fuente de salvación del país entero. En la mentalidad de los ACJmeros estaba muy presente la idea de que los católicos necesitaban no solo quedarse en la sacristía, sino salir al pueblo. Era una de las formas en las que ellos expresaban pues la importancia de que se difundiera la enseñanza de la doctrina de la Iglesia, porque eso era indispensable para llegar pues a su máximo propósito, que era la instauración del reinado social de Cristo. O sea, que los principios de la Iglesia se hicieran presentes en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en el ámbito privado, sino en la esfera pública, en la educación, en las instituciones, en el Estado. En 1924, en una de las reuniones nacionales de los representantes de la CJM, el asistente eclesiástico, Bernardo Bergüen, mencionó que, consagró a la organización al Sagrado Corazón de Jesús y mencionó las siguientes palabras que quiero citar. Queremos vivir y combatir como hijos de vuestra madre, que es también nuestra, y como hijos de vuestro corazón, sometidos invariablemente a las enseñanzas de nuestros pontífices, lucharemos hasta la muerte, si esto es necesario, para que vuestro reino reparador sea establecido en las leyes, en las costumbres y en las instituciones. A partir de este pensamiento combativo, ellos hablaban pues de la fuerza viril de la juventud, pues vamos a poder entender la postura que la ACJM y otros católicos pues que pertenecían a organizaciones similares de la época, como la Confederación Nacional de Trabajo, por ejemplo, la Confederación Nacional de Trabajadores Católicos, perdón, pues van a cobrar frente al recrudecimiento del callismo, del anticlericalismo durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, ¿no? Quiero pensar que en la participación de la doctora Sonia Quirós, pues ya se habló de cómo durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, pues surgió esta ley, la famosa ley Calles, en donde se agudizaba el anticlericalismo porque se establecían como todas las sanciones legales que tendrían aquellos que violaran el artículo 130 de la Constitución, que establecía, entre otras cosas, pues que los sacerdotes eran vistos como, legalmente eran considerados como cualquier otro profesionista, que las autoridades locales determinarían cuántos sacerdotes podían estar en funciones en ciertas localidades, en los estados, que los sacerdotes pues no se podían involucrar en temas, en discusiones políticas, no podía haber organizaciones religiosas que hicieran alusión a temas políticos que aspiraran a estar presentes en discusiones públicas. Entonces, durante el gobierno de Calles, pues vamos a tener por un lado esta ley, esta reglamentación muy rigurosa del artículo 130 de la Constitución, y a esto se va a sumar también la fundación de la llamada Iglesia Cismática. En 1925, la Iglesia Apostólica Mexicana, que entre otras cosas, pues fue una iglesia que rompió con la autoridad
de Roma, de la Santa Sede, y fue una iglesia bueno, que se mantuvo doctrinalmente dentro del catolicismo, un catolicismo muy sui generis, como lo ha subrayado Matthew Butler en una de sus últimas obras, pero es una iglesia que fue apoyada por personajes cercanos al callismo, particularmente por la Confederación Regional de Obreros de México, la CROM. Entonces, ante este escenario, ante el escenario del callismo, ¿qué va a pasar con estas organizaciones católicas que ya venían de tiempo atrás, como la CJM, como la Confederación Nacional Católica del Trabajo, como los representantes de las damas católicas? Bueno, pues entre estos católicos organizados, como los podemos llamar, surge la idea de retomar una propuesta que el padre Vergüent había dado a conocer varios años atrás y que consistía en la formación de una liga cívica de defensa religiosa. Entonces, poco después de que se da a conocer la fundación de esta iglesia cismática en México, también se funda la llamada Liga Nacional de Defensa Religiosa, en la que confluyen líderes de diversas asociaciones seglares que venían pues desde los años, desde una década por lo menos atrás, ¿no? Si bien la liga pareciera una consecuencia inmediata de la formación de una iglesia cismática respaldada por el callismo, su surgimiento no se explica sino a partir del desarrollo de organizaciones seglares durante los primeros años del siglo XX, cuyos miembros dieron vida a esta nueva identidad. La liga, al igual que sus precedentes, buscó restaurar la presencia pública de la iglesia con el fin de colocar las bases de un orden social cristiano, con un importante énfasis en la noción de la legalidad y de lo cívico. ¿Por qué de lo cívico? Porque era el espacio de acción de los ciudadanos. O sea, esta idea del fiel, del creyente, que no solo es miembro de una iglesia, sino que es ciudadano. Y desde la ciudadanía se defienden los derechos de la iglesia. La Liga marcó así un punto culminante en la historia del activismo político de los laicos católicos. El acta de fundación de la Liga se firmó el 14 de marzo de 1925. Entre los personajes más sobresalientes tenemos pues a Miguel Palomar y Vizcarra, Rafael Ceniceros y Villarreal, que era representante de las damas católicas, Manuel de la Pesa, Luis G. Bustos, que pertenecían a los Caballeros de Colón, y un personaje también muy relevante, René Capistrán Garza, que había sido líder de la CJM, ¿no? O sea, la CJM va a estar presente ahí en la conformación de la liga. Entonces, la liga se propuso la defensa, a través de la acción cívica, de la libertad religiosa de la que muchos católicos se consideraban despojados desde 1917. La liga privilegió para ello la esfera de lo cívico, entendiéndola como el espacio donde los fieles, en su calidad de ciudadanos, tenían mayor capacidad de movilización. La liga no dependió de la jerarquía eclesiástica. La ACJM sí, la ACJM tuvo un director eclesiástico, pero no así la liga. O sea, la liga se forma como una organización cívica. No dependía de la jerarquía eclesiástica. Y algo muy relevante en la liga es que buscó ser la expresión del sentir y de las demandas del catolicismo mexicano, lo cual causó grandes inconvenientes porque los obispos, pues obviamente se sintieron celosos de su autoridad. O sea, ¿cómo es que una organización, sí de católicos, pero que están por fuera de la autoridad de la iglesia, pretende ser la expresión fiel del catolicismo mexicano? Eh, entonces, la liga va a tener esta marcada autonomía y
a partir de esa autonomía, pues entendemos una serie de acciones que toma la organización una vez que los obispos decretan la suspensión de cultos a partir del 31 de julio de 1926. Em, ¿Qué acciones vamos a tener en ese contexto de la liga? Pues por un lado, el boicot económico, que consistía en que se invitaba a los fieles, a los católicos en general, pues a disminuir su consumo, ajá, eh, dejar de comprar en ciertas tiendas, dejar de usar transporte. Ahorita voy a entrar en detalle sobre eso para pues presionar al gobierno de Calles a que pues se modificaran las leyes que afectaban a la iglesia y que estaban presentes en la Constitución del 17, ¿no? Por ejemplo, con el boicot, la liga pretendía una especie de paralización de la vida económica del país y la base del boicot era, de acuerdo con la liga, el ejercicio del derecho de legítima defensa por medio de la acción cívica. Ajá, y aquí hay algo muy interesante. Para la liga, la acción cívica era un punto intermedio entre la inacción y la acción armada que va a venir después, ¿no? Entonces, en la lógica de la liga, primero se estaban agotando los recursos disponibles en el ámbito de lo cívico, ajá, y cuando pues Calles no responde, o sea, no, no da señales de querer escuchar las razones de la liga y mucho menos de una posible modificación de la legislación anticlerical, pues entonces la liga va a tomar el siguiente recurso que es la acción armada. Entre como parte de este boicot económico, la liga, por ejemplo, invitaba a consumir únicamente lo imprescindible, o sea, cuestión de alimentos, eliminando artículos de lujo o superfluos, usar los automóviles lo menos posible, evitar asistir a diversiones o espectáculos públicos o privados, evitar actividades como juegos, bailes, actividades deportivas, limitar el consumo de energía eléctrica, no mandar a los hijos a las escuelas, no comprar billetes de lotería, disminuir el consumo de mercancías extranjeras, dejar de consumir cigarros de la fábrica del Buen Tono, porque pues, no era una empresa, una fábrica que pues no comulgaba con los principios de la liga, entonces también la incorporaban en este boicot. Y a las mujeres se les invitaba a usar vestidos negros en señal de luto. Una de las cosas más ingeniosas que puso en práctica la liga fue, por ejemplo, imprimir pues una especie de calcomanías de la época que se pegaban en los automóviles, en las puertas, con frases, por ejemplo, como calles más tercos los hemos visto y Cristo los ha vencido, ¿no? O sea, frases que uno se puede encontrar en las calles de la ciudad en ese momento, o esta frase de calles te da vergüenza ceder, más tarde peor ha de ser. El boicot pues no tuvo el efecto económico que la liga hubiera esperado y para noviembre de 1926 tenemos otro de los momentos cruciales de la liga. Para ese momento ya habían empezado pues enfrentamientos armados entre fieles, entre católicos de diferentes estados del país, principalmente estados del Bajío, del centro del país, con autoridades locales, autoridades federales, ¿no? Entonces, lo que va a pasar para noviembre, finales de noviembre de 1926, es que la liga envió al episcopado, envió a los obispos un memorial. Ajá. ¿Por qué es tan importante este memorial? Y este es el último punto de mi exposición el día de hoy. Porque en el memorial la liga
lo voy a decir así de manera simple, avisaba a los obispos, no pedía permiso, no pedía autorización, sino avisaba que, pues, ante los hechos armados que se estaban dando en diferentes puntos del país entre fieles católicos y autoridades, la liga, pues, adoptaba el recurso de las armas y buscaría darle orden, darle liderazgo a un movimiento armado que ella no había iniciado, pero que pues consideraba su deber organizarlo y dirigirlo, liderarlo, ¿no? Sobre este memorial, por ejemplo, Jan Meyer considera que más que haber sido una consulta teológica sobre la licitud del recurso de las armas, fue la presentación ante el episcopado de un hecho consumado. Y ese hecho es, vamos a dirigir la acción armada de los católicos mexicanos. La liga nombraría a René Capistrán Garza como el jefe supremo del movimiento armado, y para ese momento, para fines de 1926, René Capistrán Garza se traslada a Estados Unidos porque el plan de la liga, voy a dejar de compartir voy a ver si ya no hay tanto problema con la imagen. Para finales de 1926, René Capistrán Garza, formado en la ACJM y también, bueno, para ese momento nombrado como jefe supremo del movimiento armado. Me dicen que no pudieron ver el resto de las diapositivas. No, solamente dejé una y ahorita les voy a mostrar otras que también fueron de mi interés. Y ya vamos a la sesión de preguntas. Quiero cerrar con esta última, con la parte de la liga, no solo de cómo tomó la postura a favor de las armas, sino lo que se esperaba, o sea, cuál era el plan a futuro de la liga. La liga tuvo grandes expectativas, y esas expectativas tenían que ver con la idea de que en Estados Unidos el gobierno, la Casa Blanca podía voltar hacia la oposición católica en México, apoyarlos, y de esta manera pues poder arrebatarle el gobierno a los líderes de la revolución. O sea, la liga sí tuvo como uno de sus propósitos tomar las armas para luego ir por el poder político. Por eso la importancia de este viaje, de esta gira que hace Capistrán Garza en Estados Unidos, en donde se encuentra con obispos, con los líderes de una organización conocida como la National Catholic Welfare Conference, que era la organización de los obispos en Estados Unidos. Se entrevista con diferentes representantes del catolicismo estadounidense, porque lo que quiere es ganar, o sea, traer la atención hacia la oposición política y armada que representa la liga, tratando de que el gobierno estadounidense pues viera en ellos una posibilidad de derrotar a Calles por todas las problemáticas que por cuestiones de las leyes del petróleo, por la problemática petrolera que había entre ambos países, pues el cálculo de la liga es: el gobierno de Estados Unidos puede voltear hacia nosotros, apoyarnos y derrotar al callismo. O sea, ya ni siquiera estaríamos en el cálculo de la organización. La idea es, ya ni siquiera estaríamos buscando la modificación de la Constitución del 17, sino tratando de reconstruir un nuevo régimen político en México, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, también tenemos el papel que en otras latitudes, en otras geografías, van a tener algunos obispos, y que van a llevar, y que van a difundir el papel de la liga
en el contexto europeo. Por un lado, Garza se va a recorrer Estados Unidos, con muchas carencias económicas, no logra reunir el apoyo político necesario, no logra reunir dinero para armas, pero en el ámbito europeo también tenemos que la Liga se va a dar a conocer, se difunde, no por un miembro directo de la organización, sino por los obispos que apoyan la resistencia armada en México, la resistencia armada de los cristeros, y que eran los obispos principalmente que conformaron la llamada Comisión de Obispos Mexicanos en Roma. Era una comisión dirigida por el obispo de Durango, José María González y Valencia. Esta comisión llega a Roma a finales, en los últimos meses de 1926, con el fin de ser como los informantes principales, los informantes oficiales de la situación que se vivía en México ante el Papa, ante Pío XI, y quieren convencer al Papa y a la Santa Sede en general que la única vía para defender a la Iglesia en México es la opción armada, ¿no? Entonces, esta comisión de obispos, a través de uno de los secretarios de quien dirigía la comisión, el padre David G. Ramírez. El padre David G. Ramírez era secretario de González y Valencia, y es a través de David G. Ramírez que la comisión de obispos entra en comunicación con la Asociación Católica de la Juventud Belga, y con el apoyo, con el respaldo de los belgas, empezará en Europa a mediados de 1927 toda una campaña propagandística para que los católicos europeos pues apoyaran moral y económicamente la defensa de la Iglesia en México, ¿no? Y entonces con el apoyo que le da esta Asociación Católica de la Juventud Belga a los obispos mexicanos, se funda la Unión Mundial de Socios Honorarios de la Liga, porque pues ellos, los obispos informan que la organización que está representando la defensa del catolicismo de la Iglesia en México es la Liga. Entonces fundan la Unión Mundial de Socios Honorarios de la Liga, que consistía en convencer a católicos de diferentes partes de Europa de dar un donativo económico, un donativo monetario para la defensa de los católicos en México. Y entonces cuando tú dabas una aportación, pues te convertías en socio honorario de la liga, ¿no? Entonces, para 1928, los socios honorarios dejan de llamarse así. Se refuerza la comunicación entre pues quienes estaban llevando a cabo esta campaña propagandística en Europa, y ya como tal los representantes de los miembros de la Liga en México. Y al reforzarse este vínculo, esta comunicación entre pues los propagandistas en Europa y la Liga en México, los socios honorarios se convierten en una organización conocida como VITA, que era la Unión Internacional de todos los amigos de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa de México. Y esta es una organización pues muy, muy relevante, porque sus miembros fueron quienes se encargaron de dar a conocer en diferentes partes de Europa, Italia, Alemania, Austria, Francia, las razones de por qué los católicos estaban en contra de Calles y por qué necesitaban la ayuda material. Como bien lo decían ellos, no solo necesitamos oraciones, necesitamos dinero para enfrentar al gobierno callista. Entonces, pues esto es
parte de lo que yo estudié en la tesis doctoral, o sea, cómo se dieron todas estas campañas de difusión del conflicto cristero en Europa, que obviamente para 1929 pues va a disminuir todo este activismo porque se llega al final bueno, al final del conflicto armado, ajá, aunque la persecución, como lo decía en su intervención el doctor Ibis Solís, pues los conflictos y la persecución continúan hacia los años 30, pero pues ya vamos a tener esta actividad propagandística tan organizada en Europa, y pues la liga va a quedar muy debilitada después de estos arreglos, porque a partir de los arreglos se empieza a organizar la jerarquía eclesiástica en México, empieza a organizar, a darle forma a la acción católica mexicana, que se define como la colaboración de los seglares con la iglesia, ajá, con la jerarquía, y en la acción católica pues queda proscrita la actividad política, la politización de sus miembros. Y bueno, pues ahí ya en los años 30 es otro capítulo y aquí cierro mi intervención. Muchas gracias por su atención. Y creo que hay preguntas, pero Hay no puedo verlas. algunas preguntas, algunos comentarios, pero primero le queríamos agradecer su muy, muy interesante conferencia y cómo todo responde a un proceso histórico, ¿sí? La Constitución del 17 fue, no cabe duda, un punto que se va a desarrollar posteriormente en los años 20 en un conflicto diferente. Pues muchas felicidades. No sé si quiera por ahí ver algunas preguntas, algunos comentarios. Muchos son de felicitaciones, Ay, pues no claro. sé, no los logro ver en el orden. Dice 180 nuevos mensajes. Dios mío. No, yo creo Este, que con que no sé responda por unos dos o tres con eso, pero es que hay mucho interés, sin lugar a dudas. Fíjese que tuvimos sí. más de 300 Ujú. seguidores, ¿eh? Lo cual el tema de verdad es muy, muy atractivo. Unas dos, tres preguntas y también casi por lo regular dicen alguna bibliografía que pueda también recomendar. Sí, bueno, aquí había visto una pregunta, pero justo ya la perdí. Dice, ¿qué relación tuvo la diplomacia de Estados Unidos con el gobierno de Calles, con la resistencia de estas asociaciones de llevar la protesta a un levantamiento armado? Bueno, lo que pasa es que el ámbito diplomático del conflicto cristero es sumamente interesante y complejo. Como decía, hay que, hay que tener en cuenta que al momento del conflicto cristero, pues en el país y en el mundo se están jugando otra serie de conflictos. Ajá. Y uno de ellos que el doctor Yves Solis ha explotado bastante en sus investigaciones es el tema del petróleo. Ajá. O sea, para ese momento, durante su gobierno, Calles pues enfrentó una relación diplomática pues muy complicada con Estados Unidos por la ley que él recientemente había impulsado, en donde pues se limitaban los derechos de propiedad de estas compañías petroleras con base en la legislación establecida en el artículo 27. Entonces, entender cómo se va desarrollando a lo largo de los años 20 esta relación México-Estados Unidos por la cuestión del petróleo, y por los intereses que el propio gobierno estadounidense trataba de proteger, ajá, que eran los intereses de sus compañías petroleras, pues nos va a permitir entender cuál era ese mundo, ajá, en el que eh, los cristeros creyeron que acercándose al gobierno de Estados Unidos, a la Casa Blanca, pues podrían tener
ventaja, dado que Calles pues era visto en ese momento como un gobernante, pues como se le decía, un bolchevique que estaba limitando los derechos de propiedad de las compañías petroleras. Ajá. Entonces, ese va a ser como el contexto diplomático en el que se van a mover pues estos intereses. Ajá. El gobierno de Calles tratando de imponer esta legislación pues mucho más estricta del artículo 27, ajá, sobre cuestiones de petróleo, el gobierno de Estados Unidos que está tratando de defender los intereses de sus compañías y los católicos pues viendo que pueden ser una opción atractiva para la Casa Blanca en el sentido de que pues ellos eran diferentes al callismo, ¿no? Visto como eso, como un gobierno bolchevique. Ajá. Entonces, a veces si nos centramos solamente en el conflicto cristero, pues olvidamos que de manera paralela se estaban jugando también otros intereses y había otras problemáticas que de alguna manera también determinan la visión de los actores. Ujú. Ujú. Y ya no veo otra pregunta como tal, es que luego se pasan los comentarios muy rápido. Pero bueno, aprovecho recomendaciones bibliográficas. Pues la primera que se me viene a la mente, porque fue un tema que mencioné, pero que por cuestiones de tiempo ya no profundicé en ello, es sobre las damas católicas. Ajá. Hasta hace unos años, pues no había como una obra que nos informara de manera muy detallada cómo habían surgido las damas católicas, sus actividades, el pensamiento que había pasado con las damas católicas después de la fundación de la Acción Católica, o sea, cómo se habían incorporado a la Acción Católica. Y bueno, actualmente ya contamos con una obra que es muy valiosa, es la obra de la doctora Sofía Crespo. No recuerdo ahora el título, pero si lo ponen en el buscador, Sofía Crespo, Damas Católicas, les van a aparecer varios artículos que ella ha publicado, pero también su libro eh, publicado por la FES Acatlán, no recuerdo si fue en 2020, Ujú. 2021. Su libro creo que es una excelente obra. eh, Sobre no solo el pensamiento, la conformación de las damas católicas desde su fundación hasta los años 30, 40, sino que parte de su análisis es a partir del ámbito espacial, ajá. O sea, cómo se movían en las parroquias del centro de la ciudad las damas católicas, y eso es algo que pues muchas veces no se toma en cuenta, ajá, el ámbito espacial en los estudios sobre el catolicismo mexicano del siglo XX. Y para entender, eh, pues, la participación de la acción católica y cómo se va a dar esta, pues, eh, más bien cómo se da el conocimiento del conflicto cristero a partir en otros países, en otras latitudes, y los intereses que en cada país va a representar el conflicto religioso en México, pues creo que se puede iniciar con una obra coordinada en 2010 por Jan Meyer que se llama Las Naciones frente al conflicto religioso. Entonces, esto nos permite un primer acercamiento, no solo al hecho de cómo llegaron las noticias del conflicto cristero a Colombia, a Canadá, a Chile, a Bélgica o a Italia, por mencionar algunos ejemplos, sino qué representaba, qué intereses movió el tema del conflicto religioso en México, o sea, qué fibras sensibles en esos países, ajá, representó y movió el tema de México a finales de los años 20. O sea, es la época de entreguerras, es una época pues donde se están conformando regímenes totalitarios, donde en Europa están cobrando fuerza los partidos socialistas. Ajá, es algo que se me viene a la mente porque parte de los intereses o parte de la explicación de por qué los católicos belgas se acercan
a los obispos mexicanos, por qué se da esta difusión de la Liga como la defensora de la Iglesia en México, pues tiene que ver con la perspectiva que ellos ven en el sentido de, así como el socialismo, el bolchevismo representado por Calles está atacando a la iglesia en México, lo mismo nos puede pasar a nosotros si permitimos que en Bélgica pues sigan ascendiendo, como en ese momento sí se estaba dando, si continuaba el ascenso del Partido Socialista belga. Entonces, en cada geografía, el tema de México mueve distintos temas sensibles. Qué interesante, doctora, de veras que son cosas que normalmente no se conocen y cómo México se inserta precisamente en una geografía mucho más amplia que su país. Pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, le damos las gracias, esperando pronto otra visita, porque realmente creo que Sí, todavía me quedan encantaría. muchas cosas por decir, pero nos ha dado mucho gusto escucharla y sobre todo abrir ese panorama no dentro de México, sino dentro del mundo entero, por lo menos en Occidente, ¿no? Así que bueno, pues tuvo muchos Sí, comentarios, más de 350 seguidores, lo cual es un éxito, el tema, pero sobre todo sí, usted, la forma gracias. que explica. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otra conferencia sobre este ciclo que ha sido muy, muy bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Hasta pronto, claro. Hasta pronto.